Estrategias emergentes nace con un espíritu, quizá, y lo que voy a decir quiero que se me entienda correctamente, no se me malinterprete y nadie crea que tengo la varita mágica de todos los cambios, pero sí creo que la iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia rediseñada, una iglesia que tenga una mentalidad de avance, de conquista, pionera, una iglesia que vuelva de nuevo a trastornar las ciudades, los pensamientos. Creo que la iglesia, de alguna otra manera, sin ánimo de criticar a nadie, pero sí con ánimo de construir, ha quedado muy sectorizada en algunos aspectos. Una iglesia que solamente piensa en los grandes eventos, en los grandes milagros, y todo eso está correcto, pero la iglesia fue llamada siempre a tener no solo una influencia, sino a dar sabor a la tierra, a darle a la tierra la verdadera esencia para lo que Dios creó al ser humano. Y estrategias emergentes nace con ese espíritu, nace con el espíritu de ser eso, un espacio de estrategias que todos sabemos qué significa, ¿verdad? Poder tener esas estrategias para poder llevar el propósito de Dios, para hacerlo avanzar, pero también emergentes. ¿Y por qué emergentes? Hay veces, y como le pasó a Israel, ¿verdad? Israel se pasó la vida quejándose de que no tenía agua, de que no tenía comida, de que no tenía tantas cosas. Pero hay un texto muy concreto donde Israel empieza a quejarse por el agua. Y se quejaban y se quejaban y se quejaban por el agua. Y hay un momento donde ellos se ponen a adorar y a cantar y de repente de la misma tierra, del mismo desierto, empieza a brotar agua, empieza a emerger agua. ¿Cuál es la enseñanza de eso? Que lamentablemente hay herramientas que la iglesia tiene que las tiene escondidas, que no se utilizan, que no se saben apreciar. Y esas son las estrategias emergentes que están en nosotros, que están dentro de nosotros. Cristo en nosotros, recordemos bien ese versículo, es la esperanza de la gloria. Y eso significa que en nosotros hay una serie de habilidades, de dones, en cada uno, en ti, Camilo, en los que me están mirando. Y eso tiene que emerger. ¿Qué va a hacer estrategias emergentes? Precisamente habilitar a una nueva generación de liderazgo, a una nueva generación profética y apostólica, por decirlo así, dentro del marco del Espíritu Santo, formar esos reformadores globales en liderazgo transformacional, es decir, dar a ese liderazgo unas herramientas precisas para hacer emerger lo que Dios ha puesto y que está escondido dentro de la palabra. Sabes bien que estoy trabajando en radio y trabajando un proyecto que justamente se llama así, leyendo entre líneas, porque a veces se nos olvida que hay cosas que Dios ha diseñado ya para nosotros y que tenemos que aprender a transitar en ellas. Liderazgo transformacional significa que afecte, que sepa trabajar desde el cero o desde la nada y llevar a la gente al lugar que Dios ha pensado. Un liderazgo que sabe valorar a las personas en su justa medida y que no desprecia a nadie, sino que todos son válidos, que todos somos válidos, simplemente que lamentablemente algunos hemos estado muy mal ubicados, sino aprender a ubicar a las personas en el lugar correcto. Estrategias emergentes nace para trabajar en las 7 esferas de influencia que están en nuestra sociedad, que no están inventadas solamente por un sistema psicológico o sociológico, sino que están creadas por Dios, porque todas las esferas de la sociedad están diseñadas para ser el lugar donde se glorifique a Dios. Y en mi caso, en las que voy a trabajar principalmente, Camilo, son 3 muy concretas, en la esfera de influencia política, económica y de la iglesia o religiosa. Son las esferas que voy a empezar a desarrollar. Política, porque creo que la gobernabilidad de la tierra no tiene que estar en manos siempre de los mismos. Yo creo que tiene que llegar el día donde los justos gobiernen y el pueblo se alegre. Quiero llegar a ese momento donde a lo mejor mi generación, en los años que estoy viviendo y viviré, no lo veré con mis ojos en mi generación, pero la generación posterior va a ser una generación que creo que se va a sentar en esas sillas de gobierno. Y para eso hay que prepararla, para eso hay que encaminarla, para eso hay que llevarla a creer en sí mismos y creer que una preparación correcta puede traer gobiernos justos a la tierra, gobiernos de paz, de excelencia, gobiernos donde haya una justicia redistributiva, donde todos puedan recibir la bendición de Dios
y a la vez todos puedan vivir una vida tranquila y en paz. Las esferas de influencia económica, donde yo creo que a veces la iglesia ha malinterpretado lo que significa economía, sino que ha pensado que solamente ser próspero por uno mismo y llegar a grandes esferas de economía personal y de éxito personal, pero la economía, según Dios, siempre tiene que ver con bendecir a los demás, con traer la economía del cielo a la tierra y hacer que la humanidad pueda ver que hay justicia también en la economía. Y estrategias emergentes va a trabajar también, por supuesto, en la esfera de influencia de la iglesia, de la religión, porque mi llamado apostólico, mi llamado profético es poder traer un renuevo a la iglesia. No soy el único, cientos y miles como yo en toda la tierra estamos trabajando para que eso sea posible, para colocar a la iglesia en el lugar correcto y no soterrada y escondida detrás de sus complejos, detrás de las persecuciones que el globalismo y que el otro hace, sino que la iglesia sea ese lugar deseable. Dice la palabra que una ciudad asentada en la luz es vista por todos. La iglesia tiene que ocupar ese lugar, asentada en la luz para que todos tengan una referencia y quieran en medio de la oscuridad que hay en la sociedad ir a ese lugar de luz llamado iglesia. Ese es mi llamado y quiero hacer delante de todos los que me están escuchando esta observación. Dios no nos llamó para ser una anécdota. Dios nos llamó para ser, protagonistas en la tierra. Protagónicos para que la gente pueda saber que Cristo está vivo y que Cristo está en su iglesia y en cada uno de nosotros. Que no podemos seguir ocultándonos, sino que tenemos que ser hombres y mujeres que estemos proyectándonos en la sociedad. Por eso es tan importante que aprendamos que estrategias emergentes no es una visión de Ricardo Álvarez, no es una visión de una iglesia, de un ministerio. Estrategias emergentes tiene que ver con todos aquellos que creen que pueden dar un granito de arena y aportarlo a la sociedad, que pueden ser aquellos que con su don, su habilidad, el proyecto de su vida, pueda añadir un valor extra a la tierra en la que estamos viviendo. Recordemos siempre que Jesús no lo hizo solo. Jesús se rodeó de discípulos, se rodeó de personas para poder hacer su llamado efectivo. Que la primera iglesia nunca fue una iglesia de Pedro, ni siquiera de Pablo, sino que fue una iglesia de hombres y mujeres que creyeron en el proyecto de Jesucristo en sus corazones y lo hicieron visible. Y no solo visible, sino que deseable. Eso es estrategias emergentes. Y dentro de eso, y ahí ya quiero anunciar que en el capítulo del área o de la esfera de influencia económica vamos a trabajar ya dentro del marco de creciendo en conocimiento y la colaboración con mi amigo Camilo. Vamos a trabajar lo que se he denominado y ya he lanzado años atrás, Escuela de Sabiduría Financiera. ¿Cuál es el objetivo de esto? Claro y diáfano. Aprender a trabajar los conceptos económicos, financieros, desde la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 3. Versículo 13, y aquí se está hablando de la sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Y fíjate lo que dice aquí, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Está hablando de la sabiduría, Salomón. A veces hemos aplicado mal este versículo, hablándolo de otras cosas, pero está hablando de la sabiduría y dice literalmente que en su mano derecha está largura de días y en su mano izquierda riquezas y honra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es sabio, que es bueno desear vivir muchos años en la tierra y que es bueno y sano tener riquezas y honra en nuestra mano. Pero para eso tenemos que ser buenos administradores. Recordemos siempre que Dios
no nos hace dueños de las cosas, sino administradores de todo lo que Él tiene. Aprender a administrar, aprender a trabajar, aprender a que hay principios que ya están diseñados por Dios y en los que vamos a trabajar juntos. Esta escuela de sabiduría se trabaja en 5 módulos principales y se abre con una masterclass en la cual estoy dando la introducción y se termina con un último módulo profético donde comparto un tiempo con cada uno de los alumnos y a nivel global para poder emprender un camino también profético dentro de lo que significa la sabiduría financiera. Y yo creo que si aprendemos bien estos conceptos, ese lado cojo que la iglesia ha tenido hasta ahora, porque vamos a ser honestos, la iglesia ha tenido ese lado siempre de en carencia, siempre la iglesia y a cada uno pareciera que siempre nos falta un céntimo de euro para redondearlo, pero la iglesia tiene que ser y puede vivir una prosperidad del reino, una prosperidad verdadera. Por eso te quiero anunciar y con toda claridad que el próximo día 16 de octubre estaremos comenzando con la masterclass de pensamientos de bien y no de mal, así se llama, la masterclass que tiene que ver con la Escuela de Sabiduría. Próximo día 16 de octubre a las 8 de la tarde, es miércoles. Estaremos empezando a trabajar y para todo esto se necesita, como puedes entender, una inscripción en la cual puedes encontrar toda la información que te va a facilitar dentro de unos momentos Camilo para que puedas entrar ahí y ver exactamente cuáles son los módulos, cuáles son los costos, porque evidentemente, y lo lees aquí muy clarito en el libro de Proverbios en el cual me baso y además lo tengo aquí delante, dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y adquirir significa pagar un precio. Y no hay nada que se sepa valorar si no se paga. La salvación que tú tienes, gracias a Dios, no fue gratis, costó el precio de la vida de Jesús. Lo que yo te voy a impartir no es gratis. No significa que yo me vaya a hacer millonario de esto, significa que compartir los conocimientos tiene un costo, como lo harías en cualquier academia. Significa que eso te va a enseñar a tener valor sobre lo que haces.